Bueno, un tema muy importante de una vigencia extraordinaria en este momento es el cáncer. El cáncer es una patología que está siempre rodeándonos y tenemos que estar alerta. Los pacientes que estoy controlando con este tipo de patología o que la han adquirido durante mi tratamiento por diferentes motivos, o que ya venían con tratamientos quimioterapéuticos o pacientes que ya son crónicos, requieren un cuidado especial por parte del cardiólogo, y a esto quiero llamar la atención. Todo paciente oncológico, todo paciente con cáncer tiene que ir de la mano de su cardiólogo. ¿Por qué? Porque el cáncer, lamentablemente, el tratamiento del cáncer tiene que ver mucho con el corazón, por la cardiotoxicidad. La mayoría de fármacos que se utilizan para el control del cáncer son cardiotóxicos, unos más que otros. Entonces hay que estar muy pendiente, no solo de la parte clínica, sino de la parte también de métodos diagnósticos. Traigo a colación que la ecocardiografía se convierte en un instrumento de fundamental importancia para el seguimiento de los corazones con cáncer. Uno puede detectar con base en este tipo de exámenes, que no es el ecocardiograma usual, sino que hay que utilizar un tipo de Doppler especial, ¿cierto? El strain Doppler longitudinal global, que evalúa realmente la función ventricular y puede detectar tempranamente cuando un corazón empieza a perder su fracción de expulsión, la fracción de eyección, y tiene uno que tomar medidas según ese resultado del ecocardiograma, decirle al oncólogo: hay que suspender la terapia, o hay que disminuir las dosis, o alargar los intervalos, etcétera, etcétera, para cuidar el corazón. Los cardiólogos somos muy celosos en proteger el corazón, y cuando vemos que empieza a haber daño en el miocardio, miocarditis, pericarditis, daños valvulares, enfermedad coronaria, que se asocian al tratamiento del cáncer y al tratamiento de la quimioterapia, unas drogas más tóxicas que otras. Por eso hay que usar prevención para esas quimioterapias, y utilizar muchas medidas para paliar estos desenlaces que pueden ser funestos para el corazón. Los pacientes con cáncer, lamentablemente, pues son pacientes ya que tienen unos años de vida mayor, por encima de los 50, 60, 70, 80 años, y comparten factores de riesgo con el cáncer, como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular, la enfermedad cerebrovascular, etc. Por eso hay que tratar de la mano estas dos patologías de una forma efectiva y eficaz, porque estos pacientes no solamente pueden sufrir por el cáncer en sí mismo y por el tratamiento, sino también por las comorbilidades que llamamos, y que requieren también un control estricto. Entonces, fíjense que el cáncer hay que tratarlo a tiempo. Yo insisto mucho a mis pacientes que hay que cuidarse y prevenir el cáncer, porque el origen del cáncer básicamente es genético, y tiene que haber unos disparadores para que se inicie el cáncer. Por ejemplo, si yo soy de tez muy blanca y me expongo mucho al sol sin la protección de los rayos ultravioleta, me puede dar un cáncer de piel, un melanoma. Si tengo problemas digestivos, úlceras crónicas, problemas digestivos crónicos, tengo que hacerme una endoscopia para verificar que no vaya a tener un problema, sobre todo que en Colombia la incidencia del cáncer gástrico y el cáncer de colon son frecuentes. Lo mismo si tengo cambios en mi hábito intestinal, etcétera, tengo que hacerme una colonoscopia para verificar que no tenga un adenocarcinoma de colon. Y así con todos los tipos de cáncer, lo mismo los hombres con la próstata, las mujeres con el cáncer cérvico-uterino, con el cáncer de seno. Hay que estar siempre pendiente de la mano del médico, del especialista, del médico de cuidado primario, para hacer los exámenes pertinentes y darnos cuenta cuando está apareciendo una neoplasia, un cáncer, y tratarlo a tiempo. Si se trata a tiempo, la mayoría de estas neoplasias, la mayoría de estos cánceres son, digamos, controlables, muchas veces curables, pero hay que hacer siempre un seguimiento. Con el corazón siempre hay que hacer seguimiento después de una quimioterapia o de una radioterapia, porque hay efectos también a mediano y largo plazo, por el efecto acumulativo.
por ejemplo de las antraciclinas, la doxorubicina, etcétera, son drogas que pueden dejar secuelas y hay que estar pendiente de sus efectos acumulativos para darnos cuenta a tiempo y empezar un tratamiento. Generalmente cuando ya vemos que el corazón empieza a fallar en su función, damos un tratamiento que se llama la cuadriterapia o la terapia que se llama los 4 fantásticos, que son 4 medicamentos que protegen el corazón, pueden producir remodelación reversa, o sea, echar para atrás ciertos eventos adversos, fibróticos, etcétera, y podemos mejorar mucho la funcionalidad cardíaca y evitar a largo plazo el deterioro de la función cardiovascular. Lo mismo utilizar drogas antiarrítmicas, porque las drogas para el cáncer pueden inducir arritmias, entonces hay que estar muy pendientes, sobre todo la fibrilación auricular, para evitar eventos tromboembólicos, cerebrovasculares, etc. Entonces fíjense la cantidad de cuidados que debemos tener alrededor del cáncer. Primero, un diagnóstico precoz. Segundo, un tratamiento a tiempo, un tratamiento oportuno. Tercero, estar de la mano con el oncólogo. Tenemos que trabajar en grupo, tenemos que trabajar con grupos multidisciplinarios, no solamente el oncólogo, el internista, el médico general, la fisioterapeuta, etcétera, porque estos pacientes requieren un acompañamiento global de la familia tiene que estar involucrada, el cuidador del paciente con cáncer, y hacer terapias también de rehabilitación cardíaca. Qué importante que es la rehabilitación cardíaca en cáncer, porque se ha demostrado que hay muchos, se evitan eventos adversos, desenlaces que pueden ser graves si utilizamos una buena rehabilitación cardíaca y ponemos el paciente en unos programas de ejercicio y de rehabilitación física, etcétera, para que este paciente se recupere de la mejor manera. También la parte psiquiátrica, el acompañamiento emocional. Muchos de los pacientes con cáncer, es distinto el paciente que va en mi consultorio, que yo le hago seguimiento estricto, que le hago seguimiento cada determinado tiempo con los exámenes que son, con los biomarcadores cardíacos. Importante medir siempre los péptidos natriuréticos y siempre los exámenes que demuestran que puede haber daño cardíaco, como las troponinas. Si estos exámenes ya aparecen altos, significa que ya hay daño cardíaco y debemos utilizar todas las medidas para reducir este daño. Son también factor pronóstico, pero es importante también hacer estos seguimientos porque son de vital importancia y el pronóstico depende de esto que hagamos. Entonces, haciendo los exámenes básicos de función hepática, de función renal, la parte también de acompañamiento psicosocial. Muchos pacientes que los vemos en los hospitales son pacientes que llegan de novo simplemente para hacer un ecocardiograma y nos cuentan que están en tratamiento del cáncer o que se les ha descubierto un cáncer y no han iniciado el tratamiento, y estos pacientes están algo abandonados solamente con su oncólogo, y el oncólogo muchas veces inicia tratamientos quimioterapéuticos pero sin el acompañamiento del cardiólogo, y por lo tanto puede haber toxicidad cardíaca sin que nos demos cuenta y se mejora el cáncer o el pronóstico del cáncer es mejor, pero el paciente queda con una falla cardíaca o con un daño estructural cardíaco, y esto es funesto porque cambiamos una enfermedad por otra. La idea es ir de la mano, siempre hablando con nuestros radioterapeutas, con los oncólogos, con los hemato-oncólogos, para de la mano tratar el paciente y darnos cuenta de todas las eventualidades que puede producir el cáncer y obviamente actuar de una manera enérgica, oportuna, y esto va en beneficio del paciente, en beneficio de su medio familiar y obviamente en beneficio también de la salud de nuestra población en general. Entonces llamo la atención sobre este tema del cáncer porque todos los días estamos viendo que aparecen nuevos tipos de cáncer en familiares, en pacientes, en gente cercana, porque es una enfermedad que no la podemos controlar, porque hay muchos factores ambientales, muchos factores nutricionales, factores hereditarios, factores genéticos, factores del estrés. Muchos pacientes con estrés postraumático que desarrollan problemas también psiquiátricos severos pueden ser más fácil, más vulnerables a que tenga cierto tipo de enfermedades autoinmunes, y entre ellas también procesos neoplásicos, procesos cancerosos.
Es un tema muy importante que tenemos que hablarlo con nuestros médicos generales, nosotros a nuestros alumnos, a nuestros residentes, a nuestros internos, a nuestros estudiantes, les estamos llamando mucho la atención para que detectemos a tiempo cualquier paciente con posibilidad o con riesgo de cáncer, para detección temprana, y que una vez se detecte se comience un tratamiento oportuno con grupos multidisciplinarios y que existan clínicas de oncología, clínicas para tratamiento de las enfermedades cancerosas. Ya, por ejemplo, ahorita en el último Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona, ya la Sociedad Española de Cardiología ya sacó las guías de cardio-oncología. Están muy bien explicadas, muy bien establecidos todos los parámetros y todas las conductas que se deben tomar en pacientes con cáncer. Importante que nuestros estudiantes internos y residentes las lean y se las aprendan para que también sepan cómo manejar un paciente con este tipo de patología.